Gracias por estar aquí nuevamente en este último Consejo General antes de fin de año y el penúltimo, si no me equivoco, antes de la Asamblea General. Creo que habrá otro consejo para aprobar el documento congresual, así que este será seguramente el penúltimo Consejo General de esta etapa fructífera de Ciudadanos. Bien, hace tan solo 6 semanas que tenemos legislatura, aunque parece que hace 6 años, pero son 6 semanas las que llevamos de legislatura. Y han pasado cosas, y yo creo que han pasado cosas buenas para Ciudadanos y sobre todo buenas para la clase media española. Hemos conseguido que en muy poco tiempo, en tan solo 3, en este caso 6 semanas de legislatura, se tramite la primera ley de autónomos desde los últimos 10 años, la ley de autónomos de Ciudadanos. Era una promesa electoral, como sabéis, comenzar por ahí, empezar pensando en los que se autoemplean, en los que generan empleo, en los que en definitiva tejen el tejido empresarial español más importante, que representan el 30% del empleo de este país, y hemos tramitado esa ley y además lo hemos hecho con un apoyo casi unánime, en la Cámara, y ahora se va a hacer un proceso de enmienda. Por tanto, primera victoria de Ciudadanos, que en las primeras semanas de legislatura se tramite la ley de autónomos de medidas urgentes. Otra cosa importante, esta semana, después de la negociación que hemos hecho para el techo de gasto, hemos conseguido que el Gobierno gire su política respecto a las familias. En los últimos 4 años no han hecho absolutamente nada por las bajas, en este caso por los permisos de paternidad o maternidad, y hemos conseguido poner en marcha otra medida que es otra de nuestras banderas: incrementar la baja, en este caso el permiso de paternidad, para equipararnos a los países europeos. Todavía estamos muy lejos, desde luego de 18 semanas a 20 pues es un paso, pero el objetivo es llegar a 26 semanas al final de la legislatura, es decir, parecernos a los países nórdicos, a los países centroeuropeos que apuestan por la natalidad, que apuestan por la conciliación y por el trabajo de padres y madres en igualdad de condiciones. Para entendernos, el modelo de Suecia, que es el que llevamos en nuestro programa electoral. Bueno, pues hemos dado un primer paso en los primeros 6 semanas de legislatura. También hemos logrado un compromiso de casi 500 millones de euros con el complemento salarial, otra de nuestras banderas también, para ayudar a los que trabajan y son pobres, a los que trabajan, salen y entran del mercado laboral, especialmente a los jóvenes, porque tenemos un país con un 42% de paro juvenil que es insostenible. Por tanto, tenemos que hacer cosas por nuestros jóvenes, hay que darles oportunidades, tiene que haber mayor calidad en el empleo. Estamos también trabajando una reforma del mercado laboral, una modificación en definitiva para hacer un nuevo marco laboral más justo y con calidad en el empleo, pero mientras el complemento salarial sin duda es una buena medida que muchos jóvenes van a agradecer que se ponga en marcha a partir de este año 2017. Es otro de los acuerdos que el Gobierno ya ha anunciado y los ministerios tendrán que desarrollar este acuerdo. Por otro lado, también, como sabéis, hemos puesto en marcha también otras medidas. El Gobierno se ha comprometido también a poner en marcha un cheque formación para, en definitiva, que el dinero llegue a los parados, a las personas que están en el paro, y no que pasen a través de los canales habituales de sindicatos, patronales o subvenciones, sino que directamente los ciudadanos puedan elegir cómo se forman, cómo se recapacitan, cómo reconducen su vida laboral. Eso es fundamental y es otro compromiso de más de 1.000 millones de euros comprometidos también en esos presupuestos. Y así otras medidas, un plan contra la pobreza que también hemos acordado, contra la pobreza infantil, que se pondrá en marcha. Hemos acordado no solo que no haya recortes de dependencia, sino que se incrementen 100 millones las partidas de dependencia para este año. También ayudas para reforzar a los profesores contra el fracaso escolar. En definitiva, casi 4.000 millones de euros comprometidos para los siguientes presupuestos, negociando, dialogando, exigiendo, hablando, que es como mejor sabemos hacer las cosas. Otros han hecho ruido, pero no han conseguido ni un solo día más de permiso de paternidad. No han conseguido ni un solo euro para los jóvenes que no llegan a final de mes. No han conseguido ni un duro para la pobreza infantil. No han conseguido nada, básicamente, más allá de titulares. Nosotros, en cambio, estamos haciendo política útil y un cambio útil para los españoles. Estamos girando las políticas de los últimos 4 años que habían abandonado a la clase media trabajadora y que le habían machacado a impuestos y a recortes, y también hemos logrado el compromiso del Gobierno de no subir el IVA y el IRPF. Ya sabemos que a Montoro, a la mínima que te despistas, te sube el IVA y el IRPF. Bueno, pues en esta ocasión hemos comprometido nuestro posible apoyo a los presupuestos a condición de que no se toque el IVA y que no se toque el IRPF. Eso es fundamental, porque el consumo de la clase media depende básicamente del dinero que tiene en el bolsillo, de la nómina y el IRPF, y también de los valores de los productos, ¿no? de cuánto cuestan las cosas, del coste de la vida. Y el IVA, desde luego, que es una losa también en el consumo. Así que el freno a los recortes en sanidad, educación e independencia, el freno a los impuestos al IVA y al IRPF son también condición básica para que esto siga creciendo, para que España se recupere y, sobre todo, para que la clase media trabajadora se le devuelva el esfuerzo que ha hecho.
También es verdad que nos hemos desmarcado del decretazo del PP y del PSOE, ¿no? Nos hemos desmarcado porque si bien creíamos que había que tapar el agujero en sociedades, porque todas las empresas tienen que pagar igual, no unas pocas beneficiarse de privilegios y el resto pagar, como está pasando ahora. Si bien compartimos esa reforma, lo que no compartimos es que tengan que subir ahora más impuestos especiales en el tabaco, en el alcohol, en los hidrocarburos o lo que venga. Porque básicamente el Gobierno podía haber metido mano a los defraudadores en la amnistía fiscal y está arrastrando los pies. Y está diciendo que bueno, que sí, que lo podemos pedir, que no prescribe, pero que ya veremos. ¿Qué prisa tiene el señor Rajoy para meter la mano en el bolsillo de la clase media trabajadora cuando quiere y qué poca prisa tiene para perseguir el fraude o para acabar con los chiringuitos políticos, ¿no? Y por eso nosotros no compartimos ese acuerdo entre el PP y el PSOE, que se desmarca sin duda de nuestra política de ayudar a la clase media trabajadora y de pinchar la burbuja política y acabar con los chiringuitos. Nosotros somos más partidarios de recortar en duplicidades que de recortar en sanidad, educación o de subir impuestos. Así que estamos marcando una línea política muy clara, que es una política de racionamiento del gasto innecesario e improductivo en la administración pública y poner dinero donde los españoles no necesitan, que es en sanidad, en educación, en dependencia o en aquellos recursos necesarios para que la clase media trabajadora se vuelva a levantar. Por eso valoro positivamente estos primeros 6 meses de legislatura, 6 semanas, me sigo pensando que es más tiempo, 6 semanas de legislatura, pero quedan 4 años, queda mucho trabajo por hacer, en muy poco tiempo yo creo que ya estaremos en el 10% tranquilamente de ese acuerdo de medidas que se están poniendo en marcha, imaginaos, en solo 6 semanas, quedan 4 años por delante. Yo creo que esta legislatura, a diferencia de lo que piensan muchos, puede ser fructífera, puede ser más larga de lo que algunos piensan, puede ser una legislatura donde lleguen cambios que estamos viendo que no habían llegado. Seguramente han cambiado más cosas en 6 semanas que en 4 años, si cogemos los datos, por lo menos los trámites parlamentarios y los acuerdos que se están poniendo en marcha, y eso no nos equivoquemos. Básicamente es porque el PP no tiene mayoría absoluta y es porque Ciudadanos marca la agenda política de la legislatura. No hay otro motivo que ese, y quiero dar las gracias a los votantes de Ciudadanos que están permitiendo que España empiece a tomar medidas en una dirección distinta. Pero, como os digo, queda mucho trabajo por hacer, porque también en estos días conocemos las mochilas y los lastres del pasado. Los españoles vamos a tener que pagar 5.000 millones de euros de unas autopistas sin coches, como ya hemos pagado los millones de euros de aeropuertos sin aviones y de trenes sin pasajeros. Y nosotros hemos presentado una iniciativa esta semana, ayer viernes, con 3 cosas. Una, que se investigue y nos den cuentas de cuánto nos van a costar las autopistas que hemos pagado y vamos a pagar todos por la grave y la mala gestión en la concesión de esas autopistas en Madrid. 2, que exista una autoridad independiente para evaluar los planes económicos de cualquier infraestructura. Que no venga el político de turno a decir si hay que hacer un aeropuerto o una autopista, sino que sea una autoridad independiente de expertos que evalúe si necesitamos, a lo mejor antes el corredor mediterráneo, que autopistas radiales en Madrid, o si necesitamos una infraestructura en definitiva, productiva para nuestra economía, o necesitamos invertir en aeropuertos sin aviones. Eso es fundamental y eso lo vamos a votar en el Congreso porque lo hemos presentado en ese sentido. Y finalmente, también queremos que a partir de ahora las cosas cambien. No solo queremos quejarnos de lo que ha pasado y saber qué ha pasado, queremos que la ley ponga muchas medidas de control y más medidas para repartir también la responsabilidad. Es muy fácil hacer negocios cuando las cosas van bien, ganas dinero, y cuando van mal paga el Estado. Así es empresario cualquiera. Y algunos en el capitalismo amiguetes parece que quieren beneficiar a algunos empresarios y perjudicar al resto de empresarios y al resto de ciudadanos. Así que no estamos dispuestos a sostener este capitalismo amiguetes que han hecho el PP y el PSOE en los últimos 35 años para privilegiar a unos pocos y que pague la factura, como siempre, la clase media española. Por eso os digo que queda mucho trabajo por hacer, porque el PP y el PSOE siguen a veces en esa dinámica y en esos lastres y mochilas del pasado que tanto condicionan a la clase media y trabajadora española. Y nosotros hemos venido a defender precisamente que se acaben los privilegios, que se acaben los enchufes, que se acabe esa dinámica y la clase media trabajadora española vuelva a levantarse. Por otro lado, también debo informaros de una buena noticia que hemos peleado y quiero agradecer a todos los que lo han hecho posible, que Ciudadanos ha conseguido la vicepresidencia del Grupo ALDE, del Grupo de los Liberales Demócratas Europeos. Es una buena noticia para nosotros que la tercera familia política europea, que hoy condiciona además por la mayoría de la Comisión Europea y las decisiones del Parlamento Europeo, el vicepresidente sea Luis Garicano, uno de los nuestros. Por tanto, quiero felicitar a Luis por esa candidatura, que estuvo magnífico en Polonia, pero también a todos los que lo han hecho posible, tanto en el Parlamento Europeo como a los compañeros que estuvisteis allí. Veo a algunos compañeros de ejecutiva que hemos estado ahí peleando voto a voto para conseguir que Luis tenga esa vicepresidencia del grupo. Así que creo que es una buena noticia que Ciudadanos
lidere y sea el partido con más votos de ese grupo liberal-demócrata que nos representa. Por otro lado, también en clave nacional quiero hacer una valoración que creo que efectivamente y especialmente aquí en Barcelona preocupa más todavía que en toda España, que es lo que está sucediendo con el show de los tribunales que estamos viendo, ¿no? Es decir, no se trata de convertir la política en algo victimista, se trata de hacer de la política algo útil. Y yo le pediría al Gobierno de la Generalitat que, viendo el fracaso del 9 de noviembre, viendo que ha fracasado y lo único que lleva es a los tribunales, a incumplimientos, en definitiva, a tensar la cuerda y a dividir a los catalanes, que se replanteen esa hoja de ruta y que dejen de hablar de independencia para hablar de sanidad, para hablar de educación, para hablar de dependencia, para hablar de infraestructuras, para hablar de financiación autonómica, para hablar de la reforma constitucional entre todos, ¿no? ¿Dónde va a estar el señor Puigdemont el 17 de enero, creo que es la conferencia de presidentes? ¿La silla de Cataluña va a estar vacía? ¿No es el lugar para dialogar una conferencia de presidentes para hablar de educación, para hablar de la ley de financiación autonómica, para hablar de infraestructuras? Y resulta que los que dicen y se quejan siempre de que no hay diálogo, cuando se produce el diálogo, no van a la mesa. Así que yo le pediría a la Generalitat que, al margen de nuestras discrepancias ideológicas, se sienten en la mesa y, en vez de montar conferencias para hablar de referéndum de independencia, se sienten a trabajar por los catalanes y por el conjunto españoles en esa conferencia de presidentes. Una conferencia donde, además, nosotros vamos a pedir al Gobierno que se hable también de financiación autonómica, porque hace 2 años ya largos que se incumple la ley, que es una ley que dice que cada 5 años debe renovarse el modelo, y no se ha renovado. Y tendremos que hablar de financiación autonómica también en la conferencia de presidentes y seguramente en los próximos meses, para ver cuánto cuesta, en definitiva, los servicios públicos en toda España y en cada comunidad autónoma. Es un debate complejo, que debe ser sereno, no debe ser politizado ni territorializado, pero desde luego un mensaje también de manos a la obra, que es el que tenemos que dar a los españoles. Así que espero que no tengamos que hacer otro 9N, porque ya sabemos el resultado, sabemos el final de la película. Fracaso, división, dejamos de hablar de los temas que importan a los catalanes para hablar de lo que divide y, sobre todo, agotamiento. Yo debo decir que creo, sinceramente, que hay muchos catalanes agotados con el proceso separatista, porque agota hablar todo el día de lo mismo y porque agota que tus políticos, en vez de solucionarte problemas, te creen problemas. Porque agota ver que la política acaba con incumplimientos legales o en los tribunales en vez de con soluciones para la clase media y trabajadora. Así que, y quiero aprovechar para felicitar a Inés, que hizo una magnífica entrevista esta semana, y a todo el grupo parlamentario. Os invito también a los compañeros del grupo parlamentario en Cataluña que lideremos una alternativa para hablar de los problemas reales de los catalanes, que dejemos de entrar en la rueda del hámster del Gobierno y empecemos a ofrecer soluciones. Y que, si quieren convocar elecciones, estemos preparados para ganarles las elecciones. Estemos preparados para ganar las elecciones y que los catalanes acaben de una vez con el monotema, acaben de una vez con la división, acaben de una vez con un proceso y un camino a ninguna parte. Así que espero que en los próximos meses, si algunos lo que quieren es tensar la cuerda, nosotros ayudemos justo a lo contrario, a no tensar la cuerda, a hablar de soluciones y no de problemas. Diálogo, sí, siempre, pero diálogo dentro de la Constitución y dentro del Estatuto de Cataluña. Nunca para romper la Constitución, nunca para cargarse el Estatuto de Cataluña. Y por otro lado, también, hablando de reforma constitucional, pues sabéis que también estamos defendiendo ese camino. La Constitución es un magnífico instrumento, ha sido un magnífico instrumento en los últimos 40 años, quien diga lo contrario miente. Hemos conseguido las cuotas de libertad, de progreso, de bienestar que nunca habíamos tenido en la historia de España, pero, como todo documento, es actualizable, es mejorable, se puede, en definitiva, revisar, que no romper. Y nosotros somos partidarios de que se pueda hablar de esa revisión constitucional, de esa actualización entre todos. Ahora bien, dentro de eso, debo deciros que tenemos que saber de qué queremos hablar. Porque, desde luego, la Constitución no podemos modificarla para romper la Constitución. La Constitución tenemos que modificarla para vivir mejor entre todos, para mejorar la vida de los españoles, ¿no? Así que nosotros, esta misma semana, el miércoles, yo mismo le voy a preguntar a la vicepresidenta, por ejemplo, por una de esas reformas, acabar con los aforamientos. Algunos quieren hablar de la Constitución para cargarse la Constitución. Yo quiero hablar de la Constitución para cargarme los aforamientos. Es muy distinto. Y nosotros vamos a plantear una reforma exprés de los aforamientos. Antes del mes de febrero tiene que tramitarse según el acuerdo de investidura, y le vamos a preguntar al Gobierno cómo lo hacemos, cuándo lo tramitamos, cuándo se pone en marcha, y estoy convencido, solo faltaría, que también el PSOE y Podemos se sumen. Supongo que el PSOE y el Podemos también se sumarán a la supresión de los privilegios para los políticos, ¿no? Así que de esas cosas tenemos que hablar también
en la reforma constitucional, y de reformar el Senado y reducir el número de senadores, también tenemos que hablar, y de aclarar competencias autonómicas y locales y estatales. Esos son los temas para mejorar nuestra Constitución, no para romperla. Así que nadie se equivoque, la Constitución es la garantía de nuestras libertades, y si la mejoramos tendremos más libertades y tendremos mejores instituciones. Por eso la queremos actualizar y no por otro motivo. Y finalmente también, para acabar esta intervención de actualidad política, la actualidad política también somos nosotros, ciudadanos, ¿no? Todos los partidos políticos están celebrando sus congresos después de este ciclo electoral y nosotros también lo vamos a hacer. Como os decía, nosotros también lo vamos a hacer y vamos a hacer un congreso que creo que va a ser ejemplar en cuanto somos el partido más democrático de España, partido con primarias para elegir cargos públicos, pero con primarias también para elegir al presidente del partido, sin avales. Cualquier ciudadano, cualquier militante de Ciudadanos puede presentarse a ser presidente de este partido. Eso no existe en ningún otro partido de España, igual que cualquier militante puede encabezar una lista electoral si tiene el apoyo de sus compañeros. Bueno, pues somos el partido más democrático de España y lo tenemos que seguir siendo. Y creo que este Consejo ha hecho cosas muy importantes para seguir liderando la democracia interna en los partidos políticos españoles. Y por otro lado, también debo deciros que no solo somos el partido más democrático, somos el partido más saneado económicamente. Quiero aprovechar para felicitar a Carlos y a su equipo y a todos en general, porque llegar a un congreso con un partido que tiene 10 años de vida y llegar a un congreso con superávit económico, y os avanzo una noticia que me daba Carlos, sin deberle un duro a un banco, y con superávit económico, eso desde luego no lo puede decir ningún partido de España. Así que yo quiero agradecer ese trabajo porque estamos orgullosos de ello. Así que somos el partido más democrático de España, somos el partido más saneado de España, no debemos nada a nadie, y os digo una cosa, la única manera de cambiar este país es no tener mochilas. Los que tienen mochilas, los que están en quiebra económica, los que tienen casos de corrupción, no pueden cambiar España. No pueden porque tienen lastres, y por eso les tenemos que empujar y no quieren cambiar algunas cosas, porque llevan mochilas muy pesadas de corrupción, de endeudamiento, de favores, y nosotros no tenemos ninguna mochila. Eso es fundamental. Por eso en 2019, y eso tenemos que discutir aquí, también en la Asamblea, queremos plantearnos gobernar. ¿Por qué queremos gobernar a partir del 2019? Porque llegaremos sin mochilas, porque llegaremos con experiencia parlamentaria y experiencia en la oposición o con pactos de investidura en la oposición, porque podremos trabajar en definitiva ya como un partido responsable. Hay algunos que han llegado al gobierno sin ninguna experiencia, pero ya ven los resultados. Aquí está Begoña, me viene a la cabeza la señora Carmena, o Colau, me veo a Macarina, o ayer estaba en Valencia y me lo decían de Ribó o de otros. El cambio, bueno, sí, el cambio peor. Nosotros el día que lleguemos a un gobierno queremos hacer un cambio mejor. Queremos que la gente diga, estos de Ciudadanos lo están haciendo mejor que el PP y el PSOE. No peor, porque para hacerlo peor no hace falta que lleguemos. Con lo cual el objetivo de este partido, a mi juicio, tiene que ser prepararse, trabajar, formarse, aprender y sobre todo ser responsables en los parlamentos y los municipios que estemos para decirle a los españoles, ahora estamos preparados, ahora vamos a gobernar. Eso es fundamental que lo entiendan todos los ciudadanos que nos votan y los que nos puedan votar a partir de 2019. Y finalmente en eso también os quería decir que las medidas que estamos trabajando en el Congreso contra la corrupción pues también se van a poner en marcha. Nosotros hemos presentado una ley ómnibus, una ley integral contra la corrupción, que ya está presentada y que se tramitará a finales de enero, principios de febrero, y la defenderemos. Por primera vez en España, por ejemplo, se va a regular la protección a los denunciantes. Mientras nosotros les queremos proteger a los que denuncian la corrupción, otros han protegido a los corruptos. Es muy distinto proteger a los corruptos que proteger a los que denuncian la corrupción. Y Ciudadanos está con los que denuncian a la corrupción. Y vamos a poner en marcha esa ley. Y para acabar con los indultos por corrupción política también está en esa ley. Y para que los secretarios de ayuntamiento sean libres y puedan controlar la corrupción de los ayuntamientos y no estén puestos a dedo políticamente. Es decir, una ley muy ambiciosa, la que hemos presentado, que se presentará también a principios de 2017 en la tribuna, en el Congreso, y eso es un cambio. Eso es lo que los españoles esperan, que el Parlamento regule la lucha contra la corrupción, no que la tape. Que el Parlamento lleguen partidos que no han tenido un solo caso de corrupción en 10 años, como es el caso de Ciudadanos, ¿no? Otros tienen uno cada cuarto de hora. Así que yo creo que ahí tenemos autoridad moral y libertad también para plantear este tipo de reformas. Por eso os digo que las medidas están en marcha.
No va a ser sencillo, también os lo digo. Evidentemente tenemos que apretar y empujar a un gobierno que ha hecho lo contrario de muchas de estas cosas en 4 años. No es fácil decirle a Rajoy que deje de hacer lo mismo que ha hecho en los últimos 4 años, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Ayer veía al ministro anunciar algunas de nuestras medidas y pensaba, claro, están diciendo lo contrario de lo que decían hace un cuarto de hora y haciendo lo contrario, ¿no? Pero bueno, para eso están los votos, para hacer que uno no tenga mayoría absoluta y para hacer que otro sea determinante, ¿no? Así que ese es nuestro papel. Sabemos que va a ser difícil porque al PP y al PSOE no les vamos a cambiar sus políticas en un cuarto de hora. Tampoco aspiro a convencerles, simplemente a que lo hagan. O sea, no aspiro a convencerles de nuestras políticas, sino a que las hagan, a que las apliquen. Y por tanto que los ministerios se dediquen a aplicar las políticas del acuerdo me parece algo razonable. A partir de ahí vigilaremos el cumplimiento de ese acuerdo. Pondremos en marcha y ayudaremos a la puesta en marcha de las votaciones necesarias en el Congreso para la puesta en marcha de ese acuerdo, pero debo deciros, para acabar, como decía antes, que estamos francamente satisfechos con los pasos que se están dando, que algunos decían que esta legislatura iba a ser un desastre y que en un cuarto de hora se acabaría, y resulta que las votaciones de esta semana, la que menos ha salido con 200 escaños a favor. ¿Dónde está la inestabilidad? A lo mejor lo que genera inestabilidad y, sobre todo, lo que genera distancia con el ciudadano es que el Gobierno y la oposición no hablaran. Lo que generaba distancia es que la mayoría absoluta no escuchara a la oposición y fuera absolutamente reacia a hacer cambios en su política. Ahora vamos a hablar del marco laboral nuevo, vamos a hablar del pacto educativo. Hemos puesto en marcha por primera vez en 35 años un pacto por la educación en la Cámara. Eso, como sabéis, no se había conseguido nunca. Hemos pasado de la ley del PSOE a la del PP, a la del PP a la del PSOE. Ahora veo al ministro también defenderlo cuando justamente en la legislatura anterior la ley Wert hizo lo contrario, que es pasar por encima de cualquier acuerdo político, ¿no? Lo cual me parece que las cosas están cambiando razonablemente. Desde luego, queda mucho trabajo por hacer, pero quiero también agradecer a este Consejo, que ha permitido también tomar decisiones importantes en momentos difíciles. Agradeceros porque al final, cuando eso da frutos, cuando la gente empieza a ver cambios, es gracias a también un partido responsable, que en vez de ir a la batalla del no es no y el no sé qué tal, un partido cogió, se sentó en la mesa y dijo, vamos a negociar condiciones, vamos a ver qué cosas vas a cambiar para que esto se ponga en marcha, ¿no? Y eso fue una decisión sin duda estratégica para Ciudadanos y para España. Porque os digo una cosa, hoy es 17, ¿no?, de diciembre, mañana tendríamos que ir a votar. Pensadlo, mañana tendríamos que ir a votar, porque habrían terceras elecciones. Y si no vamos a votar en España mañana, no os quepa la menor duda, es gracias a vosotros, gracias a las decisiones de este partido, gracias a los votantes de Ciudadanos, que de manera valiente y responsable cogieron y se sentaron con el partido que había ganado las elecciones y empezaron a poner condiciones para desbloquear este país después de un año. Pensadlo, mañana tendríamos que estar otra vez votando, qué pereza, ¿no? Pues eso es lo que querían algunos, llevarnos a votar mañana y, por cierto, de aquí 6 meses otra vez, porque a lo mejor tampoco había mayoría absoluta, ¿no? Yo creo que nos quedemos con esta idea porque a veces nos ponemos un ritmo frenético de la actualidad, de los titulares, de lo que sale, de lo que dice uno el otro, y te paras a pensar y dices, 6 semanas, todos estos cambios y mañana tendríamos que ir a votar. Me quedo con el cambio. Así que muchas gracias.